Una mirada a la historia. Hola a todos, soy Emily Colbert. Este programa es un homenaje al escritor, profesor y activista político Elie Wiesel en su 80 cumpleaños. Wiesel nació el 30 de septiembre de 1928 en Sighetu Marmației, ahora Sighet, Rumanía. Sobrevivió el Holocausto junto a sus dos hermanas mayores. La familia tuvo que trasladarse al gueto en Sighet y luego la familia fue enviada al campo de exterminio Auschwitz. Wiesel y su padre trabajaron en Buna-Werk, donde su padre murió apenas unos meses antes de la liberación del campo el 11 de abril de 1945. Su madre y hermana murieron en Auschwitz. Desde entonces, el mensaje de Wiesel es la paz, la expiación y la dignidad humana. El Comité Nobel noruego denominó a Wiesel como un mensajero para la humanidad. Al aceptar el Premio de la Paz, Wiesel dijo: «Yo juré que nunca callaría cuando y donde los seres humanos sufran. Siempre tenemos que escoger un lado. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio anima al torturador y nunca al atormentado». Además de recibir el Premio Nobel en el año 1986 por su discurso contra la violencia, la represión y el racismo, Elie Wiesel ha ganado muchos otros premios. Ha publicado 40 libros y ha sido nombrado doctor honoris causa más de 55 veces. Su libro más famoso, La Noche, ha sido traducido a 30 idiomas. Volvamos ahora al origen de Wiesel. Sus padres, Shlomo y Sarah Wiesel, eran judíos ortodoxos. Wiesel ha agradecido a su padre la enseñanza del hebreo moderno y su humanismo, en otras palabras, la enseñanza de la razón. A su madre, Wiesel ha agradecido la fe, sus estudios de la Torá y de la Kabbalah. Después de la Segunda Guerra Mundial, se mudó a Francia y vivió en un orfanato. Wiesel estudió filosofía en la Sorbona y durante vivía en Francia enseñó hebreo, fue encargado de un coro y trabajó como periodista en 2 publicaciones, Cien en Kampf, Sion en la lucha y L'Arche, el arco, una revista en francés y hebreo. Durante 10 años no se sentía capaz de escribir sobre el Holocausto. Su primera publicación sobre este tema fue en Yiddish, Und die Welt hat geschwiegen, y el mundo callaba. En el año 1955 se trasladó a Nueva York. Su libro La Noche, originalmente escrito en francés, fue adquirido por la editorial Arthur Wang y Hill por solo $100 en el año 1960 y vendió 1,045 ejemplares. El libro pretendía hablar de la experiencia colectiva del pueblo judío. Y cito: «Nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campo, que ha convertido mi vida en una noche larga». Fin de cita del libro. En 1997 vendió más de 300,000 ejemplares en Estados Unidos y más de 6 millones de ejemplares en 2006, llegando a ser el libro más vendido según el New York Times. Según algunos historiadores, Wiesel ha dado a la literatura del Holocausto su significado actual. En 1985 recibió el Gran Premio de Oro del Congreso de los Estados Unidos. En 1996 fue elegido miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras. Wiesel ha escrito 2 volúmenes de sus memorias, Todos los ríos van al mar y El mar nunca es completo. Además, Wiesel y su mujer Marion crearon la Fundación Elie Wiesel por la Humanidad, donde se trabaja por la paz. Según la página de internet de la fundación, su meta es combatir la indiferencia, la intolerancia y la injusticia a través de diálogos internacionales y programas con un enfoque especial en los jóvenes, que promuevan la aceptación, la comprensión y la igualdad. Siguiendo esa idea, Wiesel explica: lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia.
Lo opuesto del arte no es lo feo, es la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo opuesto de la vida no es la muerte, es la indiferencia. Entre 1978 y 1986, Wiesel fue el presidente de la Comisión del Holocausto en Estados Unidos y luego fue fundamental en la construcción del Museo del Holocausto en Washington, D.C. Además de su trabajo humanitario, Elie Wiesel ha demostrado un profundo interés por la enseñanza. Ha sido profesor de humanidades en la Universidad de Boston, en la Facultad de Estudios Religiosos. Nombrado profesor distinguido en City University de Nueva York, enseñó en la Universidad de Yale también. Ha dado muchos discursos en graduaciones. Uno de esos ocurrió en la Universidad de Paul, con el tema Construyendo una sociedad moral. Para Wiesel, los niños son los miembros más importantes de su público. Siempre responde primero a los niños que le escriben, muchas veces después de leer su libro La Noche. El activismo político de Wiesel ha sido extenso. Trabaja con Israel, la Unión Soviética, Etiopía, las víctimas del apartheid en Sudáfrica, los desaparecidos en Argentina, las víctimas del genocidio en Bosnia, los indígenas mezquito en Nicaragua, los kurdos y Darfur. En 2002, la casa en Rumanía, donde vivió de joven, recibió su nombre en su honor. En 2004, Wiesel fue presidente de una comisión fundada por el Estado de Rumanía, que preparó un informe sobre el papel de Rumanía durante el Holocausto. La comisión fue nombrada la Comisión Wiesel en su honor. En 2007 fue atacado en un hotel en San Francisco por una persona que negaba el Holocausto. Wiesel no sufrió daño y luego el hombre se arrepintió, pero en una entrevista contó con tristeza que durante varios minutos gritaba socorro y nadie le ayudó, por lo cual comentó: «La indiferencia es la epítome de mal». Elie Wiesel es un hombre que trabaja para mejorar el mundo. Es un hombre que no solamente sobrevivió una época muy dura, sino que vive para hacer el mundo mejor para los que le sigan. Dando un discurso de graduación en la Universidad de Vanderbilt en 1981, dijo del Holocausto: «No sabíamos cómo sobreviviríamos, pero sí que teníamos que hacer algo con nuestras vidas. Saliendo de la sociedad más inmoral, creamos una sociedad moral. Construimos en las ruinas. La tradición judía enseña que es posible construir de las ruinas». Para concluir, en sus propias palabras, al aceptar el Premio de la Paz en 1986, dijo Wiesel: «La memoria salvará la humanidad. La esperanza sin memoria es como la memoria sin esperanza». Los textos que le traemos corresponden a la trilogía de la noche, que se componen de la noche, el alba y el día. Lo llamaban Moshe Shames, como si en la vida no hubiera tenido apellido. Era el hombre para todo quehacer de una sinagoga jasídica. Los judíos de Siget, esa pequeña ciudad de Transilvania donde pasé mi infancia, le tenían mucho cariño. Era muy pobre y vivía miserablemente. En general, los habitantes de mi ciudad, aunque ayudaran a los pobres, no les tenían ningún cariño. Moshe Shames era la excepción. No molestaba a nadie. Su presencia no estorbaba a nadie. Era un maestro en el arte de hacerse insignificante, de volverse invisible. Físicamente era torpe como un payaso. Su timidez de huérfano provocaba risa. Me gustaban sus grandes ojos soñadores perdidos en la lejanía. Hablaba poco, cantaba, o más bien, canturreaba. Lo poquito que se podía captar se refería al sufrimiento de la divinidad, al exilio de la providencia que, según la cábala, obtendría su liberación con la del hombre. Lo conocí a fines de 1941. Tenía yo 12 años y era profundamente creyente. De día estudiaba el Talmud y de noche corría a la sinagoga para llorar la destrucción del templo.
Un día le pedí a mi padre que me buscara un maestro que pudiera orientarme en el estudio de la cábala. «Eres demasiado joven para eso. Ha dicho Maimónides que hasta los 30 años uno no tiene derecho de aventurarse en el mundo peligroso del misticismo. Primero debes estudiar las materias básicas que estás en condiciones de comprender». Mi padre era un hombre culto, poco sentimental. Ninguna efusión, ni siquiera en familia. Más ocupado de los demás que en los suyos. La comunidad judía de Sziget sentía por él la mayor consideración. A menudo se le consultaba sobre los asuntos públicos y hasta sobre cuestiones privadas. Éramos 4 hermanos. Hilda, la mayor. Luego Bea. Yo era el tercero y único hijo varón. La menor, Judith. Mis padres tenían un comercio. Hilda y Bea les ayudaban en su trabajo. En cuanto a mí, decían que mi lugar era la casa de estudios. «No hay cabalistas en Sziget», repetía mi padre. Quería desterrar esa idea de mi espíritu, pero en vano. Yo mismo encontré un maestro en la persona de Moshe Sames. Me había estado observando un día que yo oraba a la hora del crepúsculo. «¿Por qué lloras cuando rezas?», me preguntó como si me conociera desde hacía mucho tiempo. «No lo sé», respondí muy turbado. Esa pregunta nunca había surgido en mi espíritu. Lloraba porque algo en mí experimentaba la necesidad de llorar, y nada más. «¿Por qué rezas?», me preguntó al cabo de un momento. ¿Por qué rezaba? Extraña pregunta. ¿Por qué vivía? ¿Por qué respiraba? «No lo sé», contesté más turbado aún e incómodo. «No lo sé». Desde ese día lo vi a menudo. Él me explicaba con mucha insistencia que cada pregunta posee una fuerza que la respuesta no contiene ya. El hombre se eleva hacia Dios por las preguntas que le formula, gustaba repetir. Ese es el verdadero diálogo. El hombre interroga y Dios responde. Pero no se comprenden sus respuestas. No es posible comprenderlas, porque ellas vienen del fondo del alma y permanecen allí hasta la muerte. Las verdaderas respuestas, Eliezer, solo las encontrarás en ti mismo. «¿Y por qué rezas tú, Moshe?», le pregunté. «Le pido al Dios que está en mí que me dé fuerzas para poder hacerle verdaderas preguntas». Así conversábamos casi todas las noches. Permanecíamos en la sinagoga después que los fieles la habían abandonado, sentados en la oscuridad donde vacilaba todavía la claridad de algunas velas consumidas a medias. Una noche le comuniqué lo desdichado que era al no encontrar en Sziget un maestro que me enseñara el Zohar, los libros cabalísticos, los secretos de la mística judía. Esbozó una sonrisa indulgente. Después de un prolongado silencio me dijo: «Hay 1001 puertas para penetrar en el huerto de la verdad mística. Cada ser humano tiene su puerta, pero no debe equivocarse y querer penetrar en el huerto por otra puerta que no sea la suya. Es peligroso para aquel que entra y también para aquellos que ya se encuentran en él». Y Moshe Sames, el pobre desarrapado de Sziget, me habló durante largas horas de las iluminaciones y de los misterios de la Kabbalah. Con él comencé mi iniciación. Decenas de veces releímos juntos una página del Zohar, no para aprenderla de memoria, sino para captar la esencia misma de la divinidad. Y a lo largo de esas reuniones nocturnas tuve la convicción de que Moshe Sames me llevaría con él hacia la eternidad, hacia ese tiempo en que pregunta y respuesta volverían a ser uno.